Tienen una hojita para que se anoten igual. Anoten, por favor. No, las voy a anotar igual, pero anoten la hora, porque igual creo que es distinto estar a las 9 que estar. Porque después todos se anotan, todos vinieron, pero a la prueba, pero nadie vino. Entonces, anótense la hora para ver a qué hora llegar. Yes. Ya vamos a hablar de enfermedad de la vía respiratoria inferior, pero solamente algunas patologías nada más, y después vamos a hablar del sistema urinario. Ya a ver si alcanzamos a todos, si no lo vamos a tener que dejar pendiente lo que nos falte, que tenemos que hacer la prueba, ¿ya? Entonces, de lo primero que vamos a hablar es del asma bronquial felino, que es una patología bastante frecuente. El asma bronquial felino es una enfermedad de carácter inflamatorio, ¿ya? Se presume o se dice o se ha visto que en el fondo el origen de esta enfermedad es alérgico, ¿ya? Se produce una reacción de hipersensibilidad tipo 1 de estas alergias que son agudas, ¿ya? ¿Cómo se origina o por qué ocurre esto? Porque hay alergenos, aeroalergenos que se llaman, en el ambiente, y estos alergenos van a estimular a los linfocitos TH2, y estos linfocitos a su vez van a producir citoquinas, y estas citoquinas van a generar efectos patológicos, inflamatorios principalmente en la vía aérea, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las tres principales características que ocurren en reacción a estos alergenos? Se va a inflamar la vía aérea, esta vía aérea va a estar hipersensible, y por lo tanto se va a limitar el flujo de aire de la vía aérea, y a medida que esto va avanzando y se va manteniendo en el tiempo, se va a volver incluso irreversible. A largo plazo, esto va a llevar a una remodelación y disminución del aire que pasa por estas vías aéreas en forma crónica, ¿ya? Entonces se va a ver afectada la función pulmonar. El asma bronquial es bastante frecuente, se dice que hasta un 5% de los gatos se pueden ver afectados, y se presenta generalmente en edades más tempranas, alrededor de los 4 años, ¿ya? Pero una vez que se hace el diagnóstico, la mayoría de los gatos tienen antecedentes de haber estado con signos clínicos previos al momento del diagnóstico, por lo tanto, es probable que esta enfermedad incluso se comienza a presentar más temprano o más joven que estos 4 años, ¿ya? Los signos clínicos más comunes son la tos, que es como el signo más clásico del asma. A veces hay un esfuerzo respiratorio que es abultado. En casos severos pueden respirar con la boca abierta, no es como lo clásico. Puede haber taquipnea, puede haber en algunos casos vómito, ¿ya? Y los gatos en el examen clínico van a tener reflejos de oxígeno positivos. Si ustedes palpan la zona de la tráquea, puede ser que tosa. Pueden haber estridores, que son principalmente ruidos que se pueden escuchar de la vía respiratoria superior. El estridor se puede escuchar simplemente al ponerse al lado del paciente, sin fonendo, esa es la característica. Y el estridor es principalmente laringio, o también puede ser nasal, en este caso es probablemente laringio y bronquial, ¿ya? Puede haber taquipnea, pero como les digo, en general, en los casos en que están con una crisis de asma, porque en un caso normal el paciente no va a estar con taquipnea, y puede haber un cierto esfuerzo expiratorio, o sea, le cuesta sacar el aire, ¿ya? Entonces, como hablamos, el signo clásico es la tos, para que vean cómo es una tos, porque cuesta harto veces
Una cosa. No sé si se escucha. No sé si no se escucha, pero no. Lo más importante es que se escuche porque el ruido como de la tos es bastante clásico. Vamos a verlo aquí. Ya. Que 12 y traga posteriormente, eso es bien importante porque en la tos hay suben las secreciones respiratorias y al estar acá el gato las traga, ¿ya? Este otro. ¿Ven que traga? El otro. ¿Por qué les quería mostrar una tos? Porque este es uno de los principales signos, o sea, es el principal signo del asma, y la gente lo confunde mucho con que el gato quiere vomitar, ¿ya? Y dice, no, uno le pregunta, ¿tu gato tose? No. Entonces, ellos no saben lo que es la tos, porque ellos creen que la tos es similar a como tose uno. Entonces, pero a veces dice, pero a veces quiere botar bolas de pelo, porque lo más clásico es que creen que esto es para botar bolas de pelo. Esto es una tos, no tiene ninguna funcionalidad de botar bolas de pelo. Lo que puede ocurrir es que a veces, por la tos, se puede generar un estímulo de una arcada, ¿ya? Entonces, el estímulo de la arcada hace que algunas veces puedan regurgitar contenido que tienen en el estómago, ¿ya? Pero no significa que ellos, como que el fin de esto sea realmente botar una bola de pelo, ¿ya? Y diferenciar de otros signos, ¿ya? Por ejemplo, diferenciar de vómito. Esto es un vómito. ¿Se fijan? Hay un movimiento activo de la prensa abdominal, ¿ya? Y el gato ahí va a vomitar, no está tosiendo. Y esto. ¿Qué es eso? Es un estornudo reverso, ¿ya? Puede, cuando hay patologías de cuadro respiratorio, y pueden haber signos que se crucen, o sea, un paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad infecciosa respiratoria, herpes,
etcétera, puede tener estornudos inversos, puede tener tos a la vez, ¿ya? Pero en el caso del asma, lo común es la tos y no los estornudos inversos. El diagnóstico entonces del asma se hace también a veces reuniendo un montón de antecedentes, tanto de los signos clínicos, de la historia clínica del paciente, como también de resultados que vamos a ver en los exámenes, ¿ya? En el caso del hemograma, entre el 17 y el 46% de los pacientes tiene eosinofilias, ¿ya? Pero la eosinofilia, que es el aumento de eosinófilo, en este caso en la sangre, no es exclusivo de asma, puede verse también asociado a otras enfermedades parasitarias, por ejemplo, enfermedades alérgicas, entonces no es patognomónico del asma, ¿ya? Pero a veces puede orientar o puede guiar. ¿Por qué ocurre esta eosinofilia? Porque hay producción de la interleuquina 5, que está inducida por la degranulación de mastocitos, y esta interleuquina va a producir directamente el estímulo de la médula ósea de que se generen eosinófilos, ¿ya? En las radiografías de tórax lo que comúnmente podemos ver es patrón bronquial, ¿ya? El patrón bronquial se da, no sé si ustedes han tenido ramos de imágenes, ¿sí? Bueno, el patrón bronquial sabemos que es por el proceso crónico a nivel de los... ¿Cómo? Ay, no sé bien. Bueno, pero lo clásico, por último, tienen el informe. Y el informe les dice, no, ahí se ayuda. Como les decía, el patrón bronquial puede haber también patrón intersticial, puede haber también colapso del lobo medio, que se da porque muchas veces el lobo medio, de hecho, se llena de mucosidad y fácilmente se colapsa porque es un lobo muy chiquitito, ¿ya? Entonces, esos son hallazgos comunes que pueden encontrar en los informes de pacientes que van a radiografía. Obviamente, la gravedad va a variar entre pacientes. Hay pacientes que tienen signos muy severos y hay otros pacientes que tienen signos más leves. Y además también hay pacientes que tienen radiografías normales. Las radiografías normales no descartan asma, eso también es importante. Puede tener una radiografía normal y que el paciente tenga asma igualmente, ¿ya? Estos patrones tampoco son patognomónicos de asma, ¿ya? Así que no es como que tengan esta radiografía y digan, ah, esto es asma. También obviamente en casos más avanzados uno puede hacer escáner o una tomografía computarizada, que es como el nombre más técnico, que también obviamente es mucho más sensible que una radiografía y les permite ver mayor compromiso de los bronquios, que a veces las radiografías no se ven. Se pueden ver engrosados los bronquios, se pueden ver parches alveolares, se pueden ver bronquiectasias, que son dilataciones de los bronquios. En los casos de enfermedad bronquial severa, los bronquios llegan a dilatarse y ya pierden esta capacidad muscular y quedan así dilatados como un tubito abierto. Eso es una bronquiectasia. Y las bronquiectasias se ven muy poco en las radiografías, que realmente en la tomografía podemos ver mucho mejor esto, ¿ya? Eso más o menos como veríamos una radiografía, o sea, una tomografía de un paciente asmático. Aquí en las zonas de las flechitas pueden ver regiones en que hay bronquiectasia, y cuando tengan el PowerPoint lo pueden revisar o ver de forma más cerquita. También las radiografías las pueden acercar porque ahí se pueden ver que están estas donitas, que son las que representan entonces este patrón bronquial, ¿ya? Y donitas y también líneas de tren. El diagnóstico se acerca mucho más realmente cuando estos pacientes que tienen esta tos crónica se realiza broncoscopía y una citología a través de un lavado bronquiolar, ¿ya? Esto se hace, no sé si lo han escuchado alguna vez, pero se hace con un endoscopio, con un fibroscopio, y se inspecciona la vía respiratoria, que se ve con una camarita especial, y eso es perfecto porque permiten ver si hay inflamación, si hay moco, etc. Y además les permite tomar muestras. Estas muestras se pueden, por ejemplo, pacientes que tienen masas o que tienen aspectos de procesos inflamatorios crónicos, se pueden tomar biopsias a través de una pincita especial, o también se pueden hacer cultivos y citologías a través de esta técnica. ¿Cómo se hace? A través del traqueotubo se introducen sondas estériles en que se pone una cantidad de suero específica que va más o menos entre 2 y 5 ml de suerito. Eso se deja estar y luego unos minutitos, y luego se recolecta
a través de esta misma sonda. Y ese suero estéril que ustedes pusieron en la vía respiratoria, que no es más allá de 5 ml, muy poquito, lo recolectan y eso lo envían a citología para que vean qué tipo de células hay ahí en ese árbol bronquial, ¿ya? También pueden esa misma muestra, o un poquito de esa muestra, mandarla a cultivo para poder encontrar ciertas bacterias que pueden ser resistentes en cualquier cuadro que sea crónico. Acuérdense que las bacterias se aprovechan de todo proceso inflamatorio crónico, ¿ya? Entonces, como les decía, lo más común de ver es que hay moco acumulado, que la mucosa se ve hiperémica, o sea, así, muy rojita, el epitelio puede estar con ciertas irregularidades, pueden haber zonas de colapso, ya no es normal el colapso en la vía aérea, pueden haber estenosis, o sea, zonas muy estrechitas, y bronquiectasias, que son estas dilataciones de los bronquios que ya no son reversibles, ¿ya? Este mismo patrón que yo les estoy comentando tampoco es exclusivo de asma, puede darse en otras enfermedades bronquiales también, ¿ya? Y también en algunos casos la bronquioscopía puede salir normal, ¿ya? Pero obviamente así es todo, está hecho para complicarnos. Lo que dice que con la radiología no se puede explicar nada. ¿Por qué van los radiólogos cuando uno lleva pacientes o uno está con radiólogos en la clínica, al tiro lo diagnostican con la radiología? Lo que pasa es que los patrones radiográficos son sugerentes de, pero no pueden ser diagnósticos de, por lo que yo les estoy contando. Entonces, claro, tú puedes tomar una radiografía y la radiografía te puede decir patrón bronquial sugerente de asma bronquial / bronquitis crónica, por ejemplo. Que son como complementarios. Claro, por eso abajo te dice este informe debe ser interpretado por su médico veterinario, pero te dice compatible con asma bronquial / bronquitis crónica, ¿ya? Porque son patrones clásicos de ambas patologías, pero no te están dando el diagnóstico, sino que te están sugiriendo. Pero o sea, si un radiólogo entre comillas te dijera diagnóstico asma bronquial con la radiografía, no. Te puede decir compatible con o sugerente de asma bronquial / bronquitis, porque como les digo, el asma se ve igual a otras patologías como la bronquitis crónica que vamos a hablar ahí después. No hay cómo diferenciarlas, ni clínicamente, ni radiográficamente. Entonces, por eso se pueden ayudar en casos severos o en casos crónicos con mandarlos a hacer una broncoscopía y un lavado broncoalveolar, porque de esa forma inspeccionan por dentro, ven cómo está la vía aérea y a su vez envían una citología, ¿ya? Y esa citología les puede decir qué tipo de células hay. La célula que predomina en el asma es el eosinófilo. Como estábamos hablando, es una reacción inflamatoria alérgica. Por lo tanto, cuando un paciente tiene en la citología un predominio eosinofílico, es decir, más del 17% de las células que ustedes están viendo en esa citología son eosinófilos, es muy compatible con asma, o altamente compatible con asma, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen un paciente con signos clínicos, con radiografías compatibles, y luego en la citología con un predominio eosinofílico, ese paciente probablemente sí tiene asma, ¿ya? Con mucha probabilidad. Entonces, en el fondo, el que les cierra un poco más el diagnóstico es la citología, no hay otra. ¿Se fijan? Lo demás es presuntivo. También lo pueden presumir por los signos clínicos. Como es una condición alérgica y una condición aguda, puede ser que si el paciente, por ejemplo, empeora en primavera, o estaban haciendo el aseo y empezó con una crisis, ¿se fijan? Al levantar polvo, habíamos hablado en la clase de alergia que el polvo es uno de los agentes, los ácaros de polvo más alergénicos. Entonces, los pacientes asmáticos pueden responder también a esos alergenos ambientales, así como pólenes de plantas, etcétera, pero también a los ácaros del polvo, por ejemplo, generar una reacción asmática de eso, ¿ya? Entonces, eso también te ayuda, por eso es importante recolectar la historia clínica del paciente, ¿ya? ¿Cómo empieza esto? Si tiene ciertos momentos en que hace crisis, si hay épocas en que esto se desate más que en otras épocas, por ejemplo, ¿ya? Entonces lo característico es esta inflamación eosinofílica, que sí lo puede diferenciar de otras condiciones, ¿ya?
También les sirve entonces este lavado broncoalveolar para que puedan mandar a hacer cultivos, por ejemplo, hacer cultivos y ver si hay ciertas bacterias que puedan ser resistentes, que puedan estar ahí. También pueden hacer con este líquido que recolectan un PCR de micoplasma. Como les dije, el micoplasma es difícil de cultivar, entonces es más sensible a veces por PCR. Y también pueden tomar muestras para ciertos parásitos que viven en los pulmones y les puede servir para ver si es que hay larvas de estos parásitos en la vía aérea. En humanos, la función pulmonar se evalúa a través de espirometría, pero la espirometría implica que uno tiene que estar exhalando hasta que ya uno no da más. En el gato tú no le puedes decir exhala, inhala, exhala hasta que ya no des más. Entonces han creado algunas pruebas alternativas para medir función pulmonar. Obviamente todo esto es a nivel experimental, no se hace de rutina. Han hecho, por ejemplo, condiciones en que al gato le ponen una máscara súper ajustada, en que no se filtra el aire, lo van con un ventilador mecánico, hacen pruebas de distintos ventilaciones, y de esa forma fuerzan la expiración y van midiendo en el fondo cuánto el paciente está exhalando, y de esa forma a veces hacen mediciones de cómo funciona el pulmón. Pero obviamente, imagínense, eso no es de rutina. Entonces, muchas veces no sabemos hasta qué grado está comprometida la función pulmonar por este tipo de enfermedades crónicas. ¿Ya? El tratamiento entonces del asma es en base a glucocorticoides. ¿Por qué? Porque es una enfermedad inflamatoria y es una enfermedad alérgica. Los glucocorticoides que se utilizan normalmente son de por vida, pero tienen opciones de hacerlo oral o también de hacer inhalaciones, ¿ya? Pacientes que se tratan con aerosoles. Los tratamientos son de por vida. La idea es que el paciente no tenga signos, ojalá tenga los menos signos posibles. Acuérdense que esto es una enfermedad inflamatoria que va progresionando y que de esa forma, si lo dejan progresionar, cada vez la función pulmonar del paciente va a irse disminuyendo. ¿Por qué? Porque estos bronquios se van inflamando, se van engrosando y por lo tanto cada vez se van estrechando más y van impidiendo que el aire fluya de forma adecuada, tanto para entrar como para salir. Entonces, mucho aire queda retenido adentro en estos pacientes, ¿ya? De hecho, una de las consecuencias radiográficas del asma es pacientes que hacen enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar se ve a través de radiografía, se pueden ver pulmones que están hiperlucentes, así como negros estos pulmones en la radiografía, y el diafragma aplanado, pierde su estructura como diagonal y se vuelve casi plano por en el fondo el esfuerzo de este aire que queda retenido en los pulmones que no se puede eliminar. Entonces no debemos dejar que lleguemos a esa consecuencia y por lo tanto se tiene que iniciar el tratamiento. Algunos gatos responden mejor, otros gatos no responden tan bien, y hay que tener obviamente cuidado por lo que hablamos la otra vez, que los corticoides son detonantes de enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, ¿ya? Entonces lo mejor es que ojalá tratemos de, más que utilizar dosis orales, de ojalá utilizar corticoides inhalados, ¿ya? Lo oral muchas veces se debe ocupar para pacientes que tienen crisis o que están en momentos con los signos muy reactivados. Uno puede partir ahí con dosis de 2 miligramos kilo, tanto en la prednisolona como en la metilprednisolona, que son los que les puse en la diapo adelante, y son el medrol es la metilprednisolona y la dermisolona es la prednisolona. Y parte uno a dosis de 2 miligramos kilo, y lo ideal es irlo bajando a medida que tú ya vas introduciendo el inhalador, ¿ya? Para el inhalador tenemos que ocupar cámaras para inhalar. Obviamente el gato no se va a poner el puff en la boca y va a inhalar el corticoide. Entonces tenemos que hacerlo con aerocámara especial, que son aerocámaras pediátricas. También hay aerocámaras específicas para gatos, y lo voy a subir también como un documento para que lo revisen, no, para que lo vean para la prueba, pero que es una cámara específica de gatos que se llama AeroCar. Esa cámara la venden en Estados Unidos, y acá hay algunas empresas que la traen, es súper cara, vale como 70.000 pesos la aerocámara. ¿Qué características tiene esa aerocámara que uno la podría preferir? Es que tiene una valvulita especial. Entonces esta valvulita hace que yo le eche los puffs, el puff no se salga de la cámara donde está la válvula, y el gato al inspirar y poner la máscara hace una presión que abre la válvula, y ahí se libera el producto.
No es como las otras aerocámaras, que yo le pongo la cámara al gato y luego le hago los puff y el gato se asusta porque le salta el inhalador en la cara. Entonces eso puede condicionar a que se asuste, no quiera hacerlo, los agreda, etc. Entonces con al menos esta cámara uno puede trabajar progresivamente para que se vayan acostumbrando a su uso, por ejemplo premiándolo, eso es lo clásico, el condicionamiento positivo, poner la cámara, sacar la cámara, premio. La cámara, sacar la cámara, premio. Y eso hacerlo repetidas veces hasta que el gato se vaya acostumbrando, porque ya sabe que después de esa estimulación viene algo positivo. Pero todo lo que ustedes quieran acostumbrar a un gato, a un perro, siempre tiene que ser repetido en el tiempo para que se quede esa conducta. No pueden hacerlo una vez y decir, no, a mí no me resultó. Lo hice 2 veces y me pegó el gato, me rasguñó, sale fuera. Obviamente el inicio va a ser así, ¿ya? Entonces, ojo con eso, lo ideal es que uno lo vaya acostumbrando a poquito, pero si uno tiene la posibilidad de ocupar una cámara mejor, lo ideal es ocupar esa para que se exprese menos el gato, pero si no, están las clásicas aerocámaras pediátricas que compran en las farmacias. Lo que más se utiliza para el tratamiento del asma es el salmeterol con fluticasona, ¿ya? Puede ser de 500, de 500 de salmeterol y 50 de fluticasona, puede ser 250 en 25 y también hay de 250, no, eso, están esos dos. Perdón, hay de 125 en 25, también hay de esa concentración. Entonces lo ideal es a veces, cuando los signos están muy activos, partir con dosis altas y vayan bajando, porque el que sea un corticoide inhalado no evita que puedan haber signos de Cushing iatrogénico. ¿Ya? Yo he visto gatos con Cushing iatrogénico por corticoides inhalados, a pesar de que el paso de esto al sistémico es mucho menor que si le dieran un corticoide oral, pero aún así puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Y también se puede utilizar la budesonida, que es otro corticoide, son 2 puff cada 12 horas. Pero la budesonida tiene un paso mayor de productos de corticoide a la sangre y de esa forma pueden generar efectos adversos más marcados. ¿Ya? Parece que se los dije al revés. El 500, el 250 y el 125 son de la fluticasona, ¿ya? Por si acaso. El salmeterol es el chiquitito, ¿ya? Están al revés, aquí anotamos, pero el salmeterol es el pequeñito y la fluticasona es el 500, 250 y 125, ¿ya? Y en crisis asmática, el corticoide es inhalable. Si es una crisis asmática, el paciente de repente empieza a respirar de forma desesperada, con disnea respiratoria, se empieza a ahogar, está con respiración con el hocico abierto, y uno no sabe qué le pasa y corre de urgencia. Normalmente eso puede tratarse de una crisis asmática si tengo un paciente con antecedentes de que tose regularmente. Y las crisis asmáticas, como el paciente está ahogado, no voy a empezar a hacerle buff y cosas así porque se me va a ahogar. Ese paciente lo que necesita es dejarlo tranquilo, oxígeno, una vía corticoide inyectable, una dexametasona, ¿ya? Y ahí lo dejo hasta que eso vaya un poco pasando, porque si no, ese paciente se me va a ahogar, ¿ya? Estos corticoides no son para las crisis, sino que son para la mantención. En el caso de una crisis, claro, uno trata de evitar que ya se cortar la crisis, pero después porque claro, no simplemente que cortar la crisis, sino que después es un mantenimiento. Claro, el inhalador para siempre. Entonces, si tienes un paciente que hace una crisis, lo tratas con corticoide, no sé, 1 semana, 10 días, en dosis descendente, mientras vas con el inhalador. ¿Ya? Claro, tenemos un paciente con una crisis asmática. Se regula la crisis y muchas veces después se deja en el mismo posterior a la crisis, en el mismo lugar, se deja un mantenimiento para poder dejar, para volver a la normalidad, o crisis para afuera, porque realmente se dejan de luz. O sea, lo que pasa es que si llega así es para quedarse hospitalizado, pero las crisis asmáticas, si se manejan a tiempo, el paciente normalmente al otro día ya está como normal, ¿ya? Como una crisis del momento. Pero si eso no se aborda, se puede morir, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que uno utilice medicamentos adecuados para la crisis. El medicamento de elección para inyectar en las crisis
es este que les tengo acá, que se llama terbutalina. Pero en ninguna veterinaria hay terbutalina. En ni una. Entonces, ¿qué ocupan? Dexa, pero no ocupan, y esta vez no ocupan Dexa a 0,5 miligramos, ocupan Dexa a 2 miligramos. Es así una hiperdosis para controlar esta crisis asmática, ¿ya? Porque si no lo hacen así, el paciente se les puede morir de una crisis, ¿ya? Es bien complicado. Ya, y se ve, o sea, ¿qué puede detonarlo? Como les decía, o sea, ese día hicieron el aseo, la casa quedó llena de polvo, y el gato empezó a toser, esto fue avanzando, y se empieza a, con guinea, se empieza a ahogar, y es un clásico, ¿ya? Suele ocurrir por ese tipo de cosas, o ahora en la primavera hay muchos alérgicos, mucho, por todos estos alergenos ambientales que andan dando vueltas, ¿ya? Los broncodilatadores por sí solos, como habíamos conversado, por ejemplo el salmeterol por sí solo, o el salbutamol que se utilizaba anteriormente en gatos y perros, no sirven por sí solo porque no evitan la broncoconstricción que evita el corticoide, ¿ya? Entonces, la reducen, sí, pero no evitan el colapso, por lo tanto, no sirven por sí solos. Lo otro que hace el corticoide es disminuir este proceso inflamatorio que hace el eosinófilo en forma local. El broncodilatador no hace eso, no evita la infiltración de los eosinófilos. Por lo tanto, no le sirve para tratar un paciente solo con un broncodilatador, ¿ya? O sea, el salbutamol, por ejemplo, no le sirve, ¿ya? El salbutamol, acuérdense que como es un medicamento que no es selectivo, actúa en tanto los receptores alfa como beta, puede producir también taquicardia, puede producir un montón de efectos adversos y también genera acostumbramiento. Entonces, si tienen un paciente en una crisis de tos, les puede servir el salbutamol para ayudarlo con la tos inmediata, pero para mantención no les dejen salbutamol, ¿ya? El salbutamol les sirve para el momento en que está quizás tosiendo, pero si está ahogado, así desesperado, no le traten de poner una cámara, pues déjenlo tranquilo con oxígeno y pónganle el corticoide indicado, ¿ya? Pueden nebulizarlos también, en algunos casos se describe que se pueden nebulizar con ciertos broncodilatadores, en este caso, pero ahí más que nada, como les digo, la opción va a ser el corticoide. Hay hartos tratamientos de tipo experimental, pero ninguno comprobado, así que lo comprobado hasta ahora es lo que les comenté, corticoides acompañados con o sin broncodilatadores. Yo encuentro que acompañarlos con broncodilatadores es mejor que son los corticoides, así que siempre lo ocupo los dos, ¿ya? Pero hay otros, como les digo, experimentales. Se ha intentado hacer inmunoterapia, pero como también les dije, para las alergias de piel, la inmunoterapia no es efectiva, no sirve la inmunoterapia, ¿ya? Falla en reconocer alergenos, reconoce algunos alergenos que no le ejercen ningún efecto negativo al final del gato, o hay otros que no reconoce. Entonces la verdad es que la inmunoterapia no sirve para las alergias en este caso. Los ácidos grasos omega, se ha intentado probar terapias con ellos porque están súper en boga. Los ácidos grasos sirven para muchas condiciones, enfermedad renal, para enfermedad articular, etcétera, pero la verdad es que ayudan al proceso inflamatorio, pero no evitan que también se infiltren estos eosinófilos, así que por sí solo no les va a servir, puede ser un tratamiento complementario para un paciente con un proceso inflamatorio crónico. Y se han probado otros fármacos, pero de uso experimental. También se ha intentado con terapias de células madres, que se ha visto efectos positivos, pero todo esto, como les digo, es solamente experimental, ¿ya? Entonces, importante el asma, cuidar las crisis asmáticas, que es como la complicación. El tema de que esto va en avance, no es una condición estática en el tiempo del gato, sino que esto se va a ir empeorando a medida que va avanzando, y por lo tanto un paciente que al iniciar un tratamiento queda el tratamiento para sí, ¿ya? La bronquitis crónica es otra enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria, y lo que ocurre en la bronquitis crónica es que hay una afección de los bronquios en forma crónica que fue secundario a una injuria antigua de la vía aérea, ¿ya? ¿Qué injurias, por ejemplo? A inhalados, ¿ya? Agentes inhalantes que son irritantes, pueden haber sido infecciones que el paciente tuvo anteriormente que afectaron a los bronquios, pueden haber sido traumas,
pueden haber sido toxinas, etc. Se dice también que el humo del cigarro influye mucho en la bronquitis crónica. Los pacientes de ciudad con el smog y toda la polución, también eso influye mucho en la bronquitis crónica. Entonces, cualquier estímulo externo que tuvo el gato puede derivar en una bronquitis crónica, ¿ya? Entonces, las dos grandes condiciones bronquiales en los gatos es el asma y la bronquitis crónica. No tengo cómo diferenciarlos clínicamente porque los dos producen tos, ¿ya? Se produce edema de la mucosa, hay mucho mucus y también se hipertrofia de la mucosa. Clínicamente similar al asma bronquial. Historia clínica y los signos clínicos tampoco son diferenciables del asma. Tos también es el signo principal, puede haber sonidos respiratorios alterados, en casos más severos disminuye, ¿ya? En algunos casos puede o no puede haber eritrocitosis, que es el aumento de los glóbulos rojos, porque en ambientes hipóxicos, los perros, los gatos, las personas pueden aumentar su cantidad de glóbulos rojos, como le pasa a la gente que vive en el altiplano, ¿ya? Pero eso puede estar y puede no estar, no es un signo característico, ¿ya? Radiográficamente, un gato con bronquitis crónica también tiene patrón bronquial, patrón intersticial o bronquialveolar. Lo distintivo... También podríamos encontrar una disminución del volumen de los glóbulos rojos, si es que encontráramos un aumento de ellos. No, porque es súper compensatorio, son más glóbulos rojos, pero todos normales, ¿ya? Es como acostumbrado a esa situación. No va a haber microcitosis. O macrocitosis. Lo distintivo entonces, el gato con asma bronquial hace esta broncoconstricción que yo les explicaba, que no hace la bronquitis. Entonces de repente un gato con tose, que tiene bronquitis, que tiene asma, y de repente se le cierran los bronquios, este colapso, y se empieza a ahogar, y hace la crisis asmática. La bronquitis crónica no hace esa situación, ¿ya? Esta broncoconstricción del asma es en respuesta a la inhalación de alergenos irritantes y presenta en caso avanzado este enfisema pulmonar que les comentaba con los pulmones hiperducentes, se desplaza a caudal el diafragma. Eso no va a ocurrir en la bronquitis crónica. En la bronquitis crónica no hay broncoconstricción espontánea, pero tienen vías respiratorias más rígidas debido a la infiltración celular y la remodelación del tejido, ¿ya? El diagnóstico, al igual que lo vimos con el asma, es hacer la broncoscopía, hacer el lavado bronquialveolar y hacer una citología de ese líquido que recolectan del lavado bronquialveolar. A diferencia del asma, que se caracteriza por un infiltrado eosinofílico, la bronquitis se caracteriza por un infiltrado de neutrófilos que no están degenerados, ¿ya? Más del 7% de las células recolectadas son neutrófilos degenerados de la bronquitis. Entonces, ahí pueden hacer la diferencia. No van a haber bacterias, en el asma tampoco debieran haber bacterias, y no debiera haber eosinofilia. ¿Ya? En algunos gatos que tienen asma bronquial, eso sí, en casos ya más crónicos, además de eosinófilos, pueden empezar a aparecer neutrófilos. Así que, no es que en el asma únicamente van a encontrar eosinófilos, pero va a ser la célula que va a estar en más cantidad versus la otra. El tratamiento también es en base a corticoides, las dosis son menores, son como para mantener un estado menos inflamatorio, y lo ideal, como les digo, si pueden partir con corticoides hasta que el paciente un poco baje la inflamación y la reactividad de la vía aérea, posteriormente ya pueden seguir con corticoides inhalados. Entonces, si se fijan, el tratamiento es igual, ¿ya? Y por lo mismo, si no van a hacer la broncoscopía, porque el paciente está estable, porque la gente no lo quiere anestesiar, etcétera, X motivo, no pueden saber si efectivamente ese paciente es asmático o tiene bronquitis crónica, ¿ya? Entonces el asma bronquial es una condición y la bronquitis crónica es todo el resto de condiciones bronquiales que pueden generar ese proceso crónico, ¿ya? Como para diferenciarlo. ¿Qué es la bronquitis crónica? Es una inflamación crónica de los bronquios secundarios a un montón de cosas ambientales o infecciosas o traumáticas que pueden haber ocurrido anteriormente y dejaron una secuela bronquial, ¿ya? Esa es la forma de caracterizar. Clínicamente yo no le puedo decir a una persona, mira, esto es asma. No, seguro que no se puede, es incorrecto. Es como tu gato puede tener asma bronquial, tu gato puede tener bronquitis crónica. No tengo cómo diferenciarlo, la única forma sería hacer una broncoscopía con una citología. Si el gato está estable, la tos es escasa, etcétera, ¿para qué? Si el caso se complica, si tiene demasiada tos, si se está ahogando recurrentemente, mejor hacer
el examen, porque además podemos pesquisar infecciones secundarias, como habíamos conversado, que las bacterias siempre son las encargadas de complicar todo el cuadro, ¿ya? Luego están los parásitos pulmonares, que los parásitos pulmonares son bastante comunes, a veces algo que uno no tiene en su subconsciente de que existen, pero existen, y el más común es el Aelurostrongylus abstrusum, ¿ya? Este es un nematodo metastrongiloide que está en todas partes del mundo, existe aquí en Chile también, ¿ya? Y obviamente lo subdiagnosticamos muchísimo. Es un parásito pequeño, tiene más o menos 5 a 10 milímetros de largo, y coloniza los bronquiolos y los conductos alveolares del gato. Así se ven todas estas larvitas, y a veces, si ustedes, por ejemplo, hacen una broncoscopía, podrían encontrar estas larvitas en la serología. La tasa de prevalencia es variable, está asociada al estilo de vida del gato y otros factores ambientales. El contagio se realiza a través de consumir caracoles y babosas, ¿ya? Los caracoles y las babosas son los hospederos intermediarios de estos parásitos pulmonares. Hay otros parásitos, además del Aelurostrongylus, ya como por ejemplo los Lerus rostratus, la Capillaria aerófila y el Troglostrongylus spp, porque hay hartas especies. Y este Troglostrongylus causa una condición que se llama bronconeumonía verminosa, ¿ya? Entonces hay varios. Lo que pasa es que el más común y el más prevalente es el Aelurostrongylus. La Capillaria aerófila es un nematodo que vive en la tráquea, vive en los bronquios y los bronquiolos de los carnívoros domésticos y salvajes, ¿ya? Pero obviamente afecta a los gatos y puede eventualmente tener un potencial sonoro. Son comunes las infecciones mixtas, que quiere decir que puede haber más de un parásito pulmonar coexistiendo en un gato, ¿ya? Y estos, como les decía, estos parásitos se contagian a través de consumir estos huéspedes intermediarios, hospederos intermediarios, perdón, y también pueden ser hospederos paraténicos. No sé si saben lo que es paraténico, ¿se acuerdan? Es como un hospedero que carga el parásito, pero que no es fundamental para el ciclo de vida del parásito, como que lo carga por casualidad, ¿ya? Entonces algunas veces ratones, lagartijas o ciertos pajaritos pueden ser huéspedes paraténicos de estos parásitos pulmonares, pero para ello el parásito pulmonar no va a significar nada, ni tampoco es fundamental para el ciclo de vida de ese parásito, ¿ya? Pero por error alguna vez puede exportarlo, puede llevarlo, etc. Y el gato al comer esos huéspedes paraténicos se va a contaminar. Entonces, el ciclo de vida es indirecto, o sea, requieren a estos moluscos terrestres, que son los caracoles y las babosas para vivir, ¿ya? También pueden estar las larvitas presentes en muchos huéspedes paraténicos, como hablamos recién, lo más común es ratas, ratones, lagartijas, ranas, pájaros. En el caso del Troglostrongylus se puede hacer una transmisión transplacentaria, y obviamente los gatos que salen al exterior son los que tienen mayor riesgo de contagio, porque son los gatos que pueden cazar presas al salir, ¿ya? Los signos clínicos son producidos por esta acumulación de larvas en los alveolos y los bronquiolos, y van a generar obviamente una reacción inflamatoria en los pulmones. La gravedad va a depender de cuánto parásito tengan, de cuál es la carga parasitaria, y también de la especie, porque hay especies más agresivas, ¿ya? Obviamente los gatitos más chiquititos se van a ver más afectados, y los gatos que tienen algún grado de inmunosupresión también. Los signos son variables, algunos gatos son asintomáticos, muchos son asintomáticos, y ahí en casos graves se puede producir bronconeumonía, neumotórax, porque los parásitos pueden romper los pulmones, y efusión pleural, ¿ya? Entonces incluso aquí tienen una fotito de nódulos, todos estos nódulos blanquecinos son parasitarios, hemorragia, etcétera, en un caso grave de un gato que tenía Aelurostrongylus. El principal signo es tos productiva asociada a secreción nasal mucopurulenta, y en casos graves puede haber taquipnea y dispnea, pueden respirar con la boca abierta, pero normalmente, como les digo, puede ser incluso asintomático o ser solamente un signo la tos, ¿ya? Entonces, tenerlo como un diagnóstico de un gato que tose crónicamente. Si el gato sale al exterior, o salió cuando chico, es un gato que puede tener parásito pulmonar. Entonces no nos olvidemos de este diagnóstico. ¿Por qué es importante esto? Para que entendamos que no todo es sano, ¿ya?
Los signos entonces son variables, los casos graves pueden llevar a una insuficiencia respiratoria. Fíjense acá está este gatito que tiene parásitos pulmonares, tiene un patrón alveolar, difuso, pulmón entero comprometido, ¿ya? Obviamente los parásitos van a dar pie a que hayan infecciones bacterianas secundarias asociadas, y la capilaria aerófila puede producir bronquitis, traqueobronquitis crónica, ¿ya? Tos seca, estornudos, sibilancias. Y el Oslerus rostratus al parecer no produce lesiones graves, o sea, sería uno de los menos patógenos. El tratamiento para los parásitos pulmonares puede ser antiparasitario, por ejemplo el fenbendazol, 50 miligramos por kilo día, se puede usar por 3 a 5 días seguidos. Anteriormente se decía 3 días, pero hoy se dice hasta 5 días. Puede ser pipetas, que al final es más fácil ponerlas que obviamente dar tratamiento oral, muchas veces hasta 5 días seguidos, entonces es difícil. Entonces las pipetas pueden ser el Revolution Plus, el Broadline, el Advocate y el Profender. El Profender es el que les había que solamente hacía efecto para los pulmones, ¿ya? Pero aquí también es el tratamiento de hecho de elección de los parásitos pulmonares. Entonces, cada vez que tengan un paciente con tos, preocúpense de desparasitar ese paciente, porque saquen de su duda el que pueda tener un parásito pulmonar. Entonces, desparasítenlo siempre a un paciente que tiene tos crónica, aunque no haya salido, porque puede ser que cuando chico sí salió o antes de que lo adoptaran saliera, ¿ya? Y ahí se puede haber contagio. No hay vacuna, obviamente. La única forma de prevención es limitar el acceso al exterior y evitar que el gato pueda cazar presas, ¿ya? Les voy a tocar el tema del gusano del corazón. Sabemos que el gusano del corazón técnicamente no está en Chile, pero hay muchos gatos que vienen de afuera, que vienen de regiones tropicales, de Estados Unidos, de México, etcétera, de lugares en que hay gusano del corazón, entonces pueden venir con el gusano del corazón, ¿ya? El gusano del corazón se llama Dirofilaria immitis y es transmitida por vectores, ya como de mosquitos de los géneros Aedes, Anopheles y el Culex. Muchos mosquitos pueden producir este nematodo, ¿ya? Y la infección con el gusano del corazón produce una condición respiratoria crónica, se llama enfermedad respiratoria asociada al gusano del corazón. Por su sigla en inglés se llama HART, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque al morir la larva inmadura, la L5, se muere dentro de las arterias pulmonares y va a ocasionar una respuesta alérgica a ese parásito que se murió. Entonces hay una inflamación eosinofílica aguda y empieza con una crisis respiratoria que puede ser aguda y mortal normalmente, ¿ya? No es necesario que haya gusanos adultos para generar este cuadro, porque como les decía, es puntualmente la larva de L5 que muere, por ejemplo, por el mismo tratamiento, la que genera esta reacción alérgica. Entonces, si no encontramos gusanos adultos, no podemos descartar que el cuadro que estamos viendo sea parte de esta condición del gusano del corazón, ¿ya? Entonces se debe considerar como un diagnóstico en cualquier gato que viva en una región endémica de este parásito. En Chile, como les dije, no hay, pero muchos gatos han vivido o vienen de otros países y ahora son mucho más frecuentes que antes. Entonces, como en otros países, esto se trata de forma preventiva constante, porque se sabe la existencia de este parásito, tanto para gatos como para perros, es que algunas veces la presencia de anticuerpos puede ser transitoria. O sea, si hacen una prueba de anticuerpos, puede ser que el paciente sea negativo, porque constantemente lo están desparasitando y el parásito va muriendo. Entonces, la producción de anticuerpos va haciendo muchas veces cuando va creciendo el gusano adulto, pero es el ciclo. Entonces, no puede ser la detección de anticuerpos una forma exclusiva del contagio. Aquí les dejé unas tablitas con lo clásico que se utiliza para hacer el tratamiento, para que ahí lo puedan leer, y más que nada que sepan cómo se trata, no necesito que sepan las dosis ni nada. Y normalmente lo que uno hace es hacer este lavado bronquial alveolar, por ejemplo, en caso de estos gatos que tengan signos crónicos, y obtener a veces esta citología en que en algunos casos pueden ver larvas de parásito, en otros casos puede que no vean absolutamente nada, pero no lo va a descartar. La diferencia de este parásito en relación a los otros que yo les dije es que los otros viven en la vía respiratoria, ¿ya? El gusano del corazón vive en las arterias pulmonares, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces los signos respiratorios
van a ser por esta reacción alérgica que va a ocurrir de forma inmediata y por la hipertensión pulmonar que generan al vivir en las arterias pulmonares. Ya esa es la distinción. En el caso que tengan sospecha de un cuadro, de este cuadro de respuesta respiratoria aguda asociada a la muerte del gusano del corazón, de esta larva, el tratamiento es con corticoides en dosis altas, 2 miligramos kilo, y luego pueden ir descendiendo si el paciente obviamente va respondiendo de forma adecuada. Pero muchas veces esto es una condición de crisis que puede llevar a la muerte, en la mayoría de los casos. Y les nombro esto, no es que no lo consideren como un parásito pulmonar, lo que pasa es que el Toxocara-Catis puede hacer un ciclo de migrar en forma anormal, no sé si se acuerdan de eso, que a veces hacen ciclos aberrantes y migran. Entonces, en forma experimental, se ha visto que estos gatos pueden a veces, gatos que tienen Toxocara, pueden hacer este ciclo anormal y migrar a la vía respiratoria y producir signos respiratorios, ¿ya? Pero normalmente esto no ocurre en la normalidad, sino que son cosas que han investigado a nivel experimental, ¿ya? Entonces no lo consideren como un diagnóstico, sino que se los comento como una curiosidad. ¿Hacer un mini recreo o no? ¿Sí? Mini recreo sí, para que veamos lo otro y... Ya. Ahora vamos a hablar entonces de las enfermedades del tracto urinario del felino, tanto bajo como alto. Vamos a partir con el tracto urinario bajo, ¿ya? El término FLUT, que es el que vieron anotados acá, quiere decir enfermedades del tracto urinario bajo del felino. Eso es lo que significa FLUT, esas son las siglas, ¿ya? El término es constituye o involucra un grupo de enfermedades, ¿ya? Que estas enfermedades van a comprometer la vejiga y la uretra. No es un diagnóstico. O sea, si yo les pongo un caso clínico de un gato que tiene un cálculo en la vejiga y usted me dice tiene FLUT, malo, 0. Póngale 0, ¿ya? Porque el FLUT no es un diagnóstico, es un síndrome, es una condición que es causada por un grupo de enfermedades que tenemos que llegar a diagnosticar. Y eso es súper importante. Está mal poner en una ficha FLUT, ¿ya? Si reciben un gato que está obstruido, FLUT, malo, ¿ya? ¿Cómo? Está malo, está malo. Ustedes lo pueden decir, eso está mal, eso no es un diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico es la causa. Lo que pueden poner es FLUT por causa o en proceso de diagnóstico, por ejemplo, ¿ya? Porque ahí están viendo, porque inicialmente cuando acaban de recibir un paciente, muchas veces no saben que se lo está ocasionando, porque tienen que hacer todo un proceso de diagnóstico, ¿ya? Los signos son similares para todas las patologías que están involucradas en esta enfermedad de tracto urinario bajo, así que con la sola signología a veces no lo van a poder diagnosticar y necesitan hacer distintos casos, ¿ya? O sea, distintos exámenes. Y la prevalencia va entre 3 a 5% de los gatos que consultan el veterinario. ¿Cuáles son los signos clínicos más comunes? Disuria. Disuria es dolor para orinar, ¿ya? Poliaquiuria, que es hacer pipí en muchas partes distintas. Hematuria es hacer pipí con sangre. La obstrucción uretral en algunos casos también es parte del signo clínico, no todos los FLUT son obstructivos. Periuria, ¿saben lo que es la periuria? No. La periuria es el trastorno de orinar fuera de la caja de arena. Da lo mismo donde sea. Si te llega el gato y te dicen que está haciendo en la tina, eso es periuria, ¿ya? Cuando el gato deja de hacer en la cajita esa. Y poliaquiuria, la diferencia es que hace muchas veces pipí, muchas, ¿ya? Que pueden ser gotas, pero son hartas. Puede haber cambios de conducta, puede el gato estar agresivo, obviamente, porque tiene dolor, orinar fuera de la caja de arena, puede afectar cualquier raza de gato, cualquier edad, también cualquier sexo, pero obviamente suele ser a veces más común en gatos que tienen una edad media, más o menos entre 3 a 6 años,
Gatos que sean gordos son muy comúnmente más afectados por estas enfermedades de tracto urinario bajo. Machos castrados, obviamente, por machos principalmente porque tienen una uretra cortita. Que sean indoor, porque obviamente el que sean indoor muchas veces involucra que el gato puede tener ciertas condiciones de estrés crónico asociadas a ese hábito de vida. Gatos que no ejercitan, gatos que comen alimentos secos, lo que predispone obviamente a la formación de ciertos cristales, y en hogares en que hay muchos gatos, en que compiten por los recursos, y obviamente eso genera también estrés crónico. Entonces, las causas del flujo o de la enfermedad de tracto urinario bajo no obstructivas son una cistitis idiopática o no obstructiva, pueden ser urolitos, pueden ser defectos anatómicos a veces, es decir, que la uretra tenga una estenosis, etc. Pueden haber neoplasia involucradas, problemas conductuales y infecciones bacterianas. Pero fíjense acá, que lo mismo que comentaba en la otra vez que hablamos de infecciones, solo el 2% constituye causas de infección bacteriana, entonces es lo menos frecuente. Y lo más frecuente es esta cistitis idiopática. ¿Ya? ¿Qué problemas conductuales? Aquí está tratando, cuando dice problemas conductuales, ¿a qué se refiere? A pacientes que tienen alteraciones conductuales que llevan a que orinen fuera de la caja, principalmente alteraciones de la eliminación o del marcaje, que son pacientes que pueden tener ansiedad crónica o que pueden estar sufriendo de alteraciones como de su conducta y no de la vía urinaria como tal. ¿Ya? Y en el caso del flujo obstructivo, también la primera causa es la cistitis idiopática, los tapones uretrales, que ahí les voy a comentar lo que son, urolitos también, y urolitos con infección bacteriana. Entonces fíjense que las infecciones están súper poco involucradas en la fisiopatología del la cistitis idiopática felina es la causa más frecuente de enfermedad del tracto urinario bajo. ¿Ya? Es el diagnóstico equivalente a la cistitis intersticial en los humanos, que es una cistitis ocasionada por estrés. Edad de presentación común entre 1 a 6 años es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que descartamos todas las otras causas y cuando no encontramos ninguna causa, asumimos que es la cistitis idiopática. Ya es el resultado de la interacción que hay entre el sistema nervioso, la vejiga, las glándulas involucradas con el estrés, como las glándulas adrenales, ciertas prácticas de manejo del gato, o sea, es decir, la forma en que vive el gato, en el ambiente donde se desarrolla, cuáles son sus condiciones de manejo y de vivienda. ¿Ya? Entonces, la interacción entre todos esos elementos va a desencadenar que se altere esta inervación neuronal de la vejiga, que va desde la vejiga al cerebro, y de esa forma, como de consecuencia, se origina que la capita protectora de la vejiga, la mucosa tiene una capita protectora, que está formada por glicosaminoglicanos, esa capita se altera y por lo tanto deja al epitelio de la vejiga súper sensible a los componentes de la orina. ¿Ya? ¿Por qué normalmente nosotros en normalidad no vamos a reaccionar a nuestra orina? Porque nuestra vejiga tiene capitas protectoras, y con esta cistitis, por esta situación de estrés, se pierde esta capita protectora y por lo tanto la orina empieza a ser dañina para el individuo. Aún no está claro entonces si es una entidad como tal, es decir, cistitis idiopática, o es un síndrome causado por causas diversas. Ya no está tan claro eso, pero actualmente se habla o se maneja como una entidad. Y si uno hiciera una histopatología, una biopsia entonces de estas vejigas, lo que puede ver es que hay edema de la submucosa, que hay vasodilatación, que hay aumento de mastocitos, que hay aumento de fibra C, que son las fibras que transmiten la información del dolor, ¿ya? Y que hay aumento también de receptores del dolor, que son los receptores de la sustancia P. ¿Ya? Entonces, un poco el resumen es que en la vejiga se estimulan las fibras C, que son estas fibras nerviosas conductoras de estímulos de dolor. Esta fibra C, este estímulo de la fibra C va a ocasionar la liberación de neuropéptidos, que es como la sustancia P y otros, que son neurotransmisores, que van a generar dolor, van a generar vasodilatación de los vasitos sanguíneos dentro de la pared de la vejiga, van a aumentar la permeabilidad de los vasitos sanguíneos, va a haber un edema, se va a contraer el músculo liso y se van a desgranular mastocitos. O sea, imagínense todo lo que ocurre asociado
a la estimulación de estas fibras. La degranulación de los mastocitos, a su vez, va a provocar que se liberen ciertos mediadores inflamatorios, como la histamina, la heparina, la serotonina, ciertas citoquinas y ciertas prostaglandinas, que van a exacerbar entonces todos estos efectos de la fibra C que habíamos hablado, que son dolor, vasodilatación. La estimulación de la fibra C y el resultado de esta inflamación de origen neurogénico explica muchos de los cambios vesicales encontrados en la cistitis del hueso. Las terminales, cistitis hepática, las terminales nerviosas pueden ser estimuladas vía activadores centrales, o sea, desde la cabeza, por, en el fondo, todos estos péptidos asociados al estrés. Puede el mismo estrés desencadenar estímulos hacia la vejiga, o pueden ser a veces estímulos desde la vejiga hacia arriba, o sea, es bidireccional, ¿ya? Y de esa forma estamos estimulando o haciendo que entonces este paciente tenga un mayor número cada vez de fibra C, o sea, de fibras de dolor, y que se intensifique cada vez más esta enfermedad, porque los signos se mantienen en el tiempo y cada vez son más marcados. Entonces, como yo les decía, normalmente existe una capita de estos glicosaminoglicanos que recubre el epitelio de la vejiga, y esta capita es la que aísla a la vejiga de los efectos dañinos de ciertos compuestos de la orina. Va a ayudar además a evitar que los agentes microbianos se adhieran a las paredes de la vejiga, que los cristales también se adhieran, pero en los gatos con esta cistitis idiopática o intersticial, como que normalmente se habla con esos dos términos de forma como sinónima muchas veces, tenemos menor concentración de estos glicosaminoglicanos y por lo tanto va a haber una mayor permeabilidad de la vejiga. Estos compuestos nocivos de la orina van a pasar a través del urotelio y van a generar mucha inflamación. Ahí hay como una esquemita un poco que resume de que desde el cerebro el estrés puede ocasionar cambios importantes asociados, por ejemplo, alteraciones en el ambiente del gato, estrés importante del gato asociado a su caja arena, a su ambiente, a su vivienda, etc. Y este cerebro estresado va a generar la secreción de ciertas hormonas que van a, en el fondo, desencadenar este proceso de estrés, que a su vez, este proceso de estrés, por el estímulo de todo lo que hablamos anteriormente, va a generar que dentro de la vejiga haya mayor permeabilidad, haya contracción del músculo liso, haya dolor, y se disminuya esta tasa de glicosaminoglicanos. Por lo mismo, esta orina va a empezar a inflamar la vejiga y se va a generar edema, se va a generar aumento de los mastocitos locales, y a su vez cada vez más van a generar citoquina inflamatoria, y todo este proceso se va a prolongar y mantener en el tiempo. ¿Ya? Entonces, este estrés que normalmente no es un estrés agudo que el gato maneja, sino que es un estrés crónico mantenido en el tiempo, que no se corrige, que no cambia. Entonces, esto es un estímulo constante para su cerebro. A nivel del hipotálamo se va a producir la hormona liberadora de la corticotropina, que va a estimular entonces la hipófisis anterior, se va a generar la CTH, que la CTH va a las adrenales entonces, y se va a producir el cortisol. Y va a mantener entonces este estado de estrés constante. A su vez, esta hormona liberadora de la corticotropina va a estimular el núcleo, o sea, los núcleos del tronco cefálico, y a su vez también esto mismo va a producir todas estas sustancias que hablábamos, todo este estímulo que va a terminar afectando la pared de la vejiga, ¿ya? Entonces es ocasionado entonces principalmente por este estrés mantenido crónico en el tiempo, que nos va a llevar a todo este tipo de efectos que van a ocurrir. Se habla también, en algunas partes, hablan de una condición que se llama síndrome de Pandora. No sé si alguna vez lo han escuchado. Pero el síndrome de Pandora es cuando tenemos, además de estos signos de afección de tracto urinario bajo asociados al estrés, o sea, esta cistitis idiopática,
a estos signos urinarios se le suman signos que ocurren en otros sistemas, por ejemplo, a nivel dermatológico, a nivel gastrointestinal y a nivel respiratorio, ¿ya? Los signos clínicos van a aparecer y van a desaparecer, siempre asociados a eventos estresantes. Y podemos lograr la resolución de los signos clínicos si el paciente se somete o se hace un tratamiento asociado a ese estrés, y obviamente se hacen maniobras para poder estimular el enriquecimiento ambiental. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, yo tengo de paciente una gatita que es normal, súper apegada a su dueña, y cuando la dueña viaja, la gata empieza a hacer pipí con sangre en todos lados, empieza a sacar los pelos de aquí adentro, del antebrazo, y empieza con diarrea y deja la casa llena de diarrea, ¿ya? Y la dueña viaja. Y cuando vuelve, la gata está con diarrea, pelantera y haciendo pipí con sangre. Entonces, ese paciente que tiene afecciones en más de un sistema es como un paciente que podría catalogar dentro de un paciente que sufre de este síndrome de Pandora, ¿ya? Sí. Entonces, no todos los gatos con cistitis idiopática tienen síndrome de Pandora. Acuérdense que tiene que englobar el hecho de que estén afectados otros sistemas también, absolutamente relacionado con el estrés. O sea, descartamos cualquier otra causa sistémica. ¿Qué otras causas pueden ser comunes para la afección de tracto urinario bajo? La urolitiasis, ¿ya? Que es tener cálculo. Es la formación de cálculos dentro del tracto urinario bajo, ¿ya? Normalmente de la vejiga y el laurel. Varían estos cálculos de acuerdo al mineral que los compone, más o menos la presentación va entre un 7 a un 22% de los pacientes que tienen esta enfermedad de tracto urinario bajo, y oxalato y estrubita son los materiales más frecuentes de los que se componen los cálculos, ¿ya? Para el caso de la estrubita, más o menos 50% de los casos de cálculos son estrubita, están asociados a un pH alcalino, o sea, un pH elevado. ¿Ustedes saben cuál es el pH normal del gato? ¿No? 6,4 más o menos, ¿ya? Es el pH normal. Entonces, es común que gatos con pH 7, a veces hasta 7,5, formen estas estructuras, ¿ya? También son comunes las infecciones urinarias, porque las infecciones urinarias con cierto tipo de bacterias, que son principalmente las bacterias ureasa positivas, como el estafilococo, o las proteus, o los corinobacterios, esos provocan aumento del pH urinario y que favorecen entonces que se depositen los cristales y posteriormente cálculos dentro, ¿ya? Pero, a diferencia del perro, como habíamos conversado, las infecciones urinarias son poco frecuentes en gatos, por lo tanto, está muchísimo menos relacionado a infecciones versus lo que pasa en los gatos, ¿ya? La infección urinaria en los gatos. El otro material común de cálculo es el oxalato, ¿ya? El oxalato, al revés de la estrubita, está asociado a pHs ácidos, o sea, normalmente gatos con pH 6 para abajo, ¿ya? La estrubita, lo positivo que tiene es que ustedes pueden disolver los cálculos de estrubita, ¿ya? Hay dietas especiales que cambian el pH y hacen que los cálculos se desagreguen y se disuelvan. A diferencia de lo que pasa con la estrubita, en el oxalato no hay esa opción. Una vez que el cálculo se forma, no hay cómo disolverlo. Por lo tanto, una vez que hay un cálculo grande que sea de oxalato, ese cálculo se tiene que sacar de forma quirúrgica. No hay opciones dietarias de disolverlo. Los cálculos que ustedes ven a nivel de los riñones siempre son de calcio. Ojo con eso, ¿ya? En los visibles que están viendo de cuando hay un cálculo renal, en la ecografía o en la radiografía, ustedes de antemano ya saben que ese cálculo es de calcio. La otra condición que puede generar obstrucción uretral son los tapones mucosos. ¿Lo han visto alguna vez los tapones mucosos? ¿No? Ya. Los tapones mucosos, obviamente, siempre están asociados a obstrucción uretral, ¿ya? Son una de las causas más frecuentes de obstrucción, tanto en la cistitis idiopática o en cualquier otro proceso de inflamación crónica alérgica. Los tapones mucosos son principalmente una consecuencia de otras enfermedades, ¿ya? Están compuestos, son una especie como de
de matriz coloidoproteica que llevan en su interior proteínas como albúmina, globulinas, tienen células, tienen cristales también adheridos, muchas veces estrubitas, ¿ya? Entonces es un verdadero como moco que se forma que al pasar por la uretra la tapona, porque la uretra del macho es muy, muy, muy chiquita, ¿ya? Se postula entonces que esta matriz proteica se desprende de la pared vesical como resultado de la inflamación. Entonces, pacientes que tienen, por ejemplo, cistitis idiopática, crónica, una pared vesical constantemente inflamada, pueden empezar a eliminar proteínas, células, y eso empieza a aglomerarse, a formar este moquito, y al pasar por la uretra se genera un taponamiento. De hecho, esa es la causa o el motivo por el cual una cistitis idiopática genera obstrucción, ¿ya? Por la formación de tapones mucosos asociados a esa estrés crónico, a esa inflamación crónica. Entonces, la causa de la inflamación de la vejiga es neurogénica o idiopática, en el caso de la cistitis idiopática, o puede ser secundario, por ejemplo, a una infección crónica, a neoplasias de la vejiga o a cálculos que también generan inflamación crónica por estar ahí estimulando y dañando constantemente la vejiga. Esta matriz proteica gruesa puede causar obstrucción sin presencia de urolito. Es importante que sepan eso, no está asociado a cálculo. Es un moco que se forma por un proceso inflamatorio crónico de la vejiga. Ese es el tapón mucoso, ¿ya? Entonces, más que ser un agente primario como tal, es una consecuencia de las otras condiciones que estamos hablando, pero que puede llevar a obstrucción uretra, ¿ya? Por lo tanto, podemos haber tapón mucoso asociado a cristales o no asociado a cristales perfectamente, pero cuando hay cristales suelen adherirse a esta matriz proteica y hacer que obviamente sea más factible el hecho de que se pueda obstruir el paciente, ¿ya? Y como les había adelantado un poquito, los cristales siempre están presentes, es común que estén presentes en gatos que comen dieta seca. De hecho, es común o normal, entre comillas, que en el análisis haya una cruz de estrubita en los cristales. Eso es común en los gatos y no se considera patológico, solo una cruz. Pero ya cuando tenemos 2 o 3 cruces, claramente el proceso ya no es algo normal o esperado. Pueden ocurrir entonces ante dos o más condiciones concomitantes, ¿ya? O sea, no necesariamente un tapón mucoso por solamente cistitis idiopática o cálculo o inflamación. Puede ser un paciente que tiene una cistitis idiopática, a la vez tiene cristales en la orina, entonces hace cistitis idiopática, forma un tapón mucoso, el tapón mucoso se le adhieren los cristales que además tiene, y peor, ¿ya? Entonces no puede que a veces coexista más con la situación en un gato. Y eso para la gente es difícil a veces de entender, porque la gente cuando te trae un gato obstruido suele querer al tiro la explicación y suele esperar que la explicación siempre sea bacteria, ¿ya? Y ojo con esto, hay que cambiarles la mentalidad, porque en los gatos la causa menos frecuente de enfermedad de tracto urinario bajo es la infección. Entonces, la infección es una de las causas menos frecuentes en gatos jóvenes, no ocurre en gatos sanos, ¿ya? Normalmente menores de 6 años, gatos sanos me estoy refiriendo. Si hay gatos con enfermedad renal que sean más jóvenes, obviamente sí tienen predisposición a esta infección, pero un gato con riñones sanos no va a tener predisposición a infección urinaria muy probablemente, ¿ya? Está entonces normalmente asociado a gatos de mayor edad y que tienen una falla renal crónica concomitante. Un gato sobre 10 años puede empezar a constituir el 40-45% de las causas de enfermedad de tracto urinario bajo. O sea, imagínense cómo varía el tema. O sea, es muy poco probable que ustedes tengan un gatito de 15 años que haga una cistitis idiopática y que no haya hecho nunca una cistitis idiopática, ¿ya? Si tienen un gatito que nunca ha hecho cistitis idiopática y tiene 15 años y empieza a orinar sangre, no le vayan a decir que eso va a ser cistitis idiopática. La cistitis idiopática es común, como decía la primera diapo, en gatos jóvenes, más o menos entre 1 y 6 años, ¿ya? Normalmente en un gatito añoso sobre 10 años es muy probable que ya la causa de la afección del tracto urinario bajo sea o cálculo, o infección urinaria, o neoplasia de la vejiga, ¿ya? Entonces los diagnósticos los van adaptando de acuerdo a la edad que tiene su paciente. Asociado entonces también a enfermedades que inducen poliuria, como diabetes, mellitus y hipertiroidismo, porque hablábamos que esas enfermedades alteran la densidad urinaria y la disminuyen.
Se puede producir también por inflamación crónica en pacientes que tienen cálculo, entonces ese cálculo está estimulando, inflamando constantemente la pared de la vejiga, y eso puede predisponer obviamente a que si hay una infección. Y en forma iatrogénica, pacientes, por ejemplo, que han tenido obstrucciones y han sido sondeados, esos pacientes pueden generar infecciones por bacterias que se introducen en forma iatrogénica, porque el procedimiento puede no ser tan estéril o porque a través de la sonda dejar una vía permeable para la introducción de bacterias. La bacteria más común de las infecciones urinarias es la Escherichia coli. En el caso de las neoplasias, la más común es el carcinoma de células transicionales, también pueden haber adenocarcinomas y leiomiomas, y normalmente esto es en pacientes añosos, ya más de 10 años, que vayan a encontrar una neoplasia de vejiga. Y cuidado, como les decía, entre pacientes que tienen inflamación crónica y generan neoplasia, porque habíamos hablado que el gato tiene esa predisposición a que cualquier proceso inflamatorio crónico puede derivar a una neoplasia, en cualquier parte. Un ejemplo que les di fue la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede derivar al linfoma, o una rinitis inflamatoria puede derivar a un linfoma nasal, o a un carcinoma nasal, y lo mismo pasa en este caso con el tema de la vejiga. ¿Ya? Aquí hay, esto es un estudio que hicieron en Polonia, que analizaron aproximadamente 400 gatos que ingresaron a un hospital por causas de tracto urinario, y la verdad es para mostrarles que hasta en Polonia o acá o en cualquier parte donde hagan este estudio se va a producir esta misma tendencia. Fíjense acá que el 61% de los casos que recibieron eran cistitis idiopática, solamente un 1% o 2%, en el caso de 1% son pacientes que tenían neoplasia. En el caso acá 8% tenía infecciones urinarias, 17% tenía cálculo y un 13% tenía cálculo asociado a infección. ¿Ya? Entonces se comporta más o menos igual en todas partes se comporta. ¿Ya? La cistitis idiopática por lejos es la que lidera este cuadro. ¿Qué exámenes complementarios tienen que realizar para el diagnóstico? La historia clínica del paciente, eso es súper importante, por lo menos un hemograma y un perfil para saber en qué condiciones se encuentra, electrolitos, porque si un paciente que, por ejemplo, tiene un proceso obstructivo, es común que vaya a tener los electrolitos alterados, se empieza a aumentar el potasio, el paciente se puede morir por una obstrucción. Lo mismo en el caso de un paciente obstruido, es común que tenga azotemia, esa azotemia va a ser postrenal, porque una azotemia asociada que no puede eliminar la orina, no es problema intrínseco del riñón. Tomar el urianálisis para ver cuál es la densidad urinaria, qué pH tiene, para ver si hay cristales, para ver si eventualmente ese paciente tuviera bacterias, ¿ya? Todo eso es bien importante. Cultivo, en caso de que estén hablando de un paciente añoso, viejito, que crean que pueda tener infección urinaria. La eco abdominal para encontrar, por ejemplo, cálculos, radiografías también para ver cálculos de la uretra, que no son a veces tan simples de ver a través de la ecografía, radiografía contrastada de la uretra en caso de que estén sospechando de una neoplasia o de cálculos que no se pueden ver, porque hay cálculos que no se ven con facilidad, que no son radioopacos y pueden necesitar contrastar. Pueden también encontrar a veces secuelas como estenosis uretral en pacientes que han tenido cuadros urinarios recurrentes y, por ejemplo, han sido sondeados recurrentemente en otras partes. Y también pueden hacer una uretrocistoscopía, que son ya técnicas más modernas que ahora tenemos a disposición, que es, por ejemplo, no sé si han visto las endoscopías, típico las digestivas o las respiratorias, pero ahora es una endoscopía urinaria. Este es un endoscopio muy delgadito, normalmente son fibroscopios muy chiquititos, y se pueden hacer, eso sí, en hembras, porque obviamente en machos no hay posibilidad por el tamaño de la uretra. ¿Para qué sirven las uretrocistoscopías? Por ejemplo, para pacientes que pueden tener neoplasia, y uno puede necesitar tomar una biopsia, pacientes que tienen cálculos chiquititos, y uno los puede sacar a través del cistoscopio, ¿ya? Así que es bastante útil. Obviamente, si ustedes tienen un paciente con signo de tracto urinario bajo, estos son los exámenes que pueden tener a disposición, pero no van a realizar todos en un paciente. Tienen que realizar los que sean adecuados para el paciente que están viendo. ¿Ya? Si tienen un paciente de 2 años que tiene una obstrucción, no necesita cultivo ese paciente de 2 años, ¿ya? Por ejemplo, porque saben que no es una obstrucción.
Pero si un paciente, o sea, que no es una infección, pero si tienen un paciente que se ha obstruido 5 veces y lo han sondeado 5 veces o 10 veces o 20 veces porque se sacaba la sonda, ese paciente, a pesar de que sea joven, necesita cultivo porque probablemente tiene una ITU iatrogénica causada por tanto sondaje, ¿ya? Entonces, obviamente, la historia clínica del paciente, sus antecedentes, van a darles a ustedes cuál es la necesidad de realizar un examen o realizar el otro, ¿ya? Y el tratamiento, entonces, para realizar un tratamiento exitoso, tenemos que saber el diagnóstico, saber la causa. Si no sabemos el diagnóstico, vamos a fracasar. Si reciben un paciente que está orinando sangre y ustedes lo mandan con antibiótico para la casa, y este gato tiene 3 años, probablemente ese gato va a recidivar y va a volver obstruido en 5 días. Entonces, ahora ya sabemos que no tenemos que hacer eso. Así, lo más probable es que ese paciente que nos esté llegando no tiene infección urinaria. Pero si tiene 15 años, lo más probable es que sí tiene infección, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Para que no existe un único tratamiento que les va a servir en todos los casos. Lo que sí es importante en todos los casos es manejar el dolor, ¿ya? Estas son condiciones muy dolorosas y por lo tanto es importante que su paciente no esté sufriendo dolor mientras ustedes están llegando al diagnóstico, ¿ya? En el caso de tapones mucosos, ese paciente se tiene que desobstruir, porque hay un tapón mucoso tapando la uretra y si no lo hacen, se va a morir. Esta es una de las pocas condiciones que son realmente urgentes, ¿ya? Un gato que no puede ir es un gato que se va a morir, ¿ya? Entonces, tienen poco tiempo para hacer el proceso de desobstrucción. ¿Cómo pueden saber que un paciente no está orinando? O sea, cuando lo reciben y lo van a revisar. ¿Qué signos clínicos esperarían encontrar en ese paciente y qué examen clínico? O sea, ¿qué les haría sospechar que está obstruido? Ya, dolor puede ser importante, pero ¿qué esperarías palpar? La vejiga suele estar grande, ¿ya? En algunos casos no está tan grande, pero puede ser porque la vejiga se rompió, ¿ya? Pero a veces tú la palpas y el gato grita. Tiene una verdadera pelota de tenis adentro, se la palpas dura, así fuerte, y el gato llora o te quiere pegar o no se deja tocar, y normalmente tratas de apretar un poquito y ves la zona del pene y el gato no puede orinar, lo tocas y está francamente duro, obstruido, no permeable, ¿ya? Y en muchos casos, yo no lo he visto en alguna parte como escrito, pero a mí siempre me pasa que si ustedes fueran al pene y retrajeran un poco el prepucio, se van a dar cuenta que el gato que está obstruido tiene el pene morado, muchas veces, ¿ya? Entonces, y cambia al tiro apenas lo desobstruye. Entonces, esos son signos como bien clásicos. Y ahí no pueden esperar. Un gato que está obstruido se va a morir por lo que hablamos, porque va a empezar a intoxicarse con toda esta sustancia urémica, el potasio que se acumula, va a empezar a generar falla cardíaca y tienen poco tiempo para que el gato sobreviva. Así que ahí no pueden esperar, ¿ya? ¿Cómo se hace esta desobstrucción? Primero lo que hacen es un masaje peniano, lo hacen con por ejemplo, obviamente con un guantecito, se humedecen un algodoncito y pueden empezar a hacer masaje con este algodón alrededor de la zona del pene, ¿ya? A veces ese masaje puede ser suficiente para que el gato empiece a expulsar el tapón mucoso, ¿ya? En la mayoría de los casos, no, ¿ya? Es que está descrito en todos lados el masaje peniano, pero es pocas veces que realmente ese es el único masaje, o sea, manejo que te sirve. Entonces lo que hay que hacer es una retrohidrouropropulsión, así se llama. El gato obviamente tiene que estar sedado, y ojalá en algunos casos si te toca un anestesista y tienes la suerte de poder trabajar con un anestesista, le pueden hacer hasta una epidural para que más relajado esté todavía, y entonces lo que hace es obviamente con guantes estériles, con una granulita estéril, sin el teflón, o sea sin el estilete obviamente, no le van a pinchar la uretra, con solamente el teflón, lo pueden lubricar con un poquito de suero, y ese granulita se la introducen en la uretra despacito, con una jeringuita de 5 ml, a lo más de 10, yo les recomiendo de 5, con suero fisiológico, y empezar a presionar fuerte, y impulsar ese suero, pero de forma muy, muy fuerte, ¿ya? De esa forma, con esa presión, normalmente el tapón mucoso se va a devolver a la vejiga. Y ahí van a dejar nuevamente permeable la uretra. Cuesta, eso sí, no pasa al tiro, pero a través de ese manejo constante, al final terminan desobstruyendo.
no desobstruyen con sonda, ese es un error y lo hacen en muchas partes, porque pueden romper la uretra del gato. La uretra es muy fácil de romper, desobstruyen con bránula, súper suavecitos, sean delicados, piensan que es una parte del cuerpo propio. Así, si es así, van a sentir más compasión para tratarlo de esta forma. Porque no pocas veces la uretra se rompe o se puede estenosar por la lesión que les genera. ¿Ya? Entonces, realizan una presión firme, instilando el suero en la uretra para empujar el tapón mucoso a la vejiga, y la mayoría de las veces con ese manejo, el tapón mucoso o se va a la vejiga de vuelta, o por la presión como que sale de la uretra, ¿ya? Y ahí se vuelve permeable, ustedes vean que empieza a orinar. Y posterior ya a la desobstrucción, recién ahí empiezan a investigar qué es lo que tiene el gato. En algunos casos también este manejo les sirve para impulsar cálculos pequeños, les digo, no más de 2 milímetros, porque un cálculo más grande no va a salir. Y en el caso que hacen lo posible, y ya llevan 4 o 5 intentos y no pueden desobstruir, siempre descarten que no sea un cálculo lo que está ahí obstruyendo el oreja, ¿ya? Y que por eso el tapón no avance, porque es una de las cosas más clásicas que sea un cálculo. Entonces, si eso pasa, sospechen de cálculo y hay que hacer otro manejo para desobstruir el paciente, ¿ya? ¿Qué otro manejo ahí tienen que hacer? Cirugía, por ejemplo, ¿ya? En caso en que no tengan opciones de hacer una cirugía para liberar la orina, pueden hacer una punción de la vejiga, ¿ya? Tal cual como cuando toman orina para el urianálisis, hacer una punción y vaciar la vejiga, mientras en el fondo le dan tiempo para hacer la desobstrucción o para tomar la decisión de lo que van a hacer, ¿ya? Pero es importante que de alguna forma hagan algún manejo para poder ayudar. En el caso de los cálculos, como habíamos hablado, la espumita se puede disolver con dieta, el oxalato no se disuelve. Si el cálculo es grande y ya está molestando, hay que hacer un manejo quirúrgico. En algunos casos los cálculos pueden obstruir y pueden hacer este mismo manejo para desobstruir, ¿ya? Ideal, por ejemplo, pacientes que tomen más agua, porque así evitan que la orina se sobresature y los cristales obviamente se puedan agregar en cálculo. Así que siempre para el tratamiento de la monolitiasis hay que favorecer que tomen agua. ¿Cómo se hace eso? A través de fuentes, les pueden dar más dietas húmedas, las dietas húmedas tienen mayor contenido de agua, se hidratan más, pueden saborizar el agua a veces con un poquito no sé, pues de churro el agua o de un juguito de atún, etcétera, para que en el fondo se estimulen a tomar más agua. ¿Ya? Los alimentos también de alta digestibilidad, como los alimentos gastrointestinales, también favorecen el consumo de agua porque son alimentos que dejan muy poco residuo y por lo tanto no capta tanta agua el alimento hacia el intestino y por lo tanto dejan más disponible el agua sistémica. Entonces estos alimentos gastrointestinales también pueden servir en pacientes que tienen predisposición a tomar mucho cálculo, ¿ya? Aumentar también el número de recipientes para tomar agua, a veces tienen un solo lugar, esa agua se calienta, se pone mala de un día para otro y el gato ya no puede no querer tomar, ¿ya? También aumentar las raciones de alimentación, gatos que comen más veces normalmente tienden a tomar más agua porque toman agua cada vez que comen, ¿ya? Reducir también la ingesta de alimentos que favorezcan la concentración de estos cálculos, como por ejemplo alimentos que tengan mucha urea, fósforo, magnesio. Y estabilizar el pH urinario con dietas especiales. Hoy en día, antiguamente las dietas eran como para estrupita y se acidificaba el pH y hacían oxalato, o eran para oxalato y hacían estrupita después. Entonces ahora las dietas vienen súper estabilizadas para ambas condiciones. Entonces muchas veces con una dieta urinaria tú puedes evitar la formación de todos los tipos de cálculos, ¿ya? En el caso de las neoplasias, el tratamiento de la célula de carcinoma célula escamosa muchas veces se puede hacer a través de antiinflamatorios no esteroidales, indoxacarb, el peroxicam. En algunos casos, si es una masa única y no infiltrativa, el carcinoma célula escamosa suele ser infiltrativo, entonces es difícil a veces de sacar de forma quirúrgica, pero para otros casos de tumores más restringidos se pueden hacer cirugía. Siempre hay que obviamente evaluar cuál es la función renal, para evitar en el fondo que al utilizar estos medicamentos, estos antiinflamatorios, podamos generar un daño renal mayor. Y en el caso de la cistitis idiopática, el tratamiento es multimodal.
Ya eso les tiene que quedar ahí súper integrado. No sacan nada con un solo manejo, porque ese gato se va a volver a obstruir, va a haber recurrencias si es que no están manejando la causa que le está provocando el estrés, ¿ya? Entonces lo primero es un manejo del estrés. ¿Y cómo lo hacen? Averiguando un poco la forma en que vive el gato, con cuántos gatos vive, cuántas cajas de arena, dónde están ubicadas, qué es lo que come, cómo come, si está comiendo con el otro gato al lado, si una caja para 5 gatos, si no le ponen arena porque no les gusta la arena y le ponen cristales. Entonces, todo ese tipo de cosas van a influir en que ustedes vayan sacando conclusiones. Y, obviamente, potenciar el enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental es entregar condiciones que hacen más agradable su ambiente, condiciones que simulan cómo el animal viviría en su exterior. Entonces, en el caso de un gato, tienen que entregarle, por ejemplo, lugares para que puedan estar en altura, ojalá que esos lugares de estar en altura también tengan acceso a mirar. Los gatos, como les contaba en la primera clase, les gusta sapear, el sapo, entonces quieren estar mirando las ventanas, separar, ojalá entregar el número de recursos de acuerdo al número de gatos, ubicar los recursos en forma adecuada, separar la arena, la comida, dar el número suficiente de caja de acuerdo al número de gatos, limpiar las arenas regularmente, y el uso de feromonas, y fomentar el tema de los 5 pilares, que también se lo expliqué el día de la primera clase, que es fundamental que le tenemos que enseñar a los tutores cuáles son esos 5 pilares y cómo, a través de qué maniobras los podemos potenciar. ¿Ya? Suplementos o dietas para el estrés, hay harto, existen dietas específicas para la vía urinaria que traen componentes de estrés, por ejemplo el CD estrés, que es de Hills, en Royal Canin estaba el Dinarical, pero parece que ya está continuado eso, pero estos traían compuestos que ayudan un poco al estrés, ¿ya? Como la alfa-casozepina. La alfa-casozepina es una proteína derivada de la leche, el Dinarical de Royal traía alfa-casozepina, pero también la pueden comprar o como de forma aparte para poder entregarla, como un nutracéutico. También está el L-triptofano, que es un precursor de serotonina, que acuérdense que la serotonina es en fondo el neurotransmisor de la felicidad, que los va a ayudar a manejar un ánimo estable. También hay ciertos probióticos que no sé si han llegado a Chile, pero estaban en plan de llegar, probióticos que tienen cierto tipo de bacterias que favorecen la producción de serotonina en el intestino. Aumentar también el consumo de agua, estas dietas especiales urinarias que mantienen pH estable de orina, evitan la formación de los cálculos, como les decía, de los cristales. Manejo ambiental súper importante, darle estos lugares donde el gato, esas perchas donde ellos puedan reposar, alejados de todo, lugares para esconderse, lugares para marcar, ellos necesitan marcaje de todo tipo, lugares para estar tranquilos, que puedan o estar arriba o guardarse, el tema comederos interactivos para que los gatos no estén aburridos. Hay gatos que se estresan por estar aburridos todo el día, por dormir todo el día. El tema de los 5 pilares, que habíamos hablado de que el gato tenga un lugar seguro, que los recursos sean suficientes y estén ubicados en formas adecuadas, que el gato pueda llevar a cabo su conducta de juego y de caza, que es súper importante, que el contacto con su humano sea positivo, sea consistente, sea predecible, establecer rutinas de juego exclusivas con el gato, proporcionar entonces también un ambiente que respete la importancia del sentido del olfato, o sea, permitir también el marcaje, como les comentaba yo, no limpiar las zonas donde el gato marca, porque es la forma en que el gato tiene seguro su territorio. Entonces, todo ese tipo de manejos uno puede conversar para realizar, porque si no hacemos eso, el gato se va a seguir obstruyendo una y otra vez, ¿ya? Manejo farmacológico, hay nutracéuticos que entregan glicosaminoglicanos específicos para la vejiga, pero la información es inconsistente, o sea, no hay tanta evidencia que te diga que suplementar estos glicosaminoglicanos que se pierden o se alteran a través del estrés vaya a ser un tratamiento realmente efectivo para la vejiga. La información es como insuficiente, entonces pueden darlos si el gato no se estresa y los toma, sí, pero que esté reportado y como declarado que efectivamente es el tratamiento, nos falta información para eso.
Analgesia, que es el pilar fundamental del tratamiento, que a través de, por ejemplo, opioides o antiinflamatorios no esteroidales como el meloxicam y gabapentina, que ayuda para el dolor crónico, que sobre todo el dolor de vejiga son súper importantes, que se pueden, manejos que se pueden instaurar. Ojo con los antiinflamatorios, no son para pacientes que están obstruidos, porque el paciente que está obstruido está azotémico en el 90% de los casos, entonces es para un paciente que ya está orinando, que está permeable y que ojalá es joven, que es saludable, que no tiene una función renal alterada. No es para un paciente, no le voy a poner meloxicam a un paciente que viene en shock, ¿ya? Y para los casos crónicos, en que ya ustedes, por ejemplo, hicieron todos los manejos que tenían que hacer, cambiaron el ambiente, dieron recursos, ya llegaron a determinar que el paciente se estresa, por ejemplo, en el caso de la gatita que yo les conté, y que ya no hay caso, esa gatita está asociada, que cada vez que su dueña va a viajar se va a estresar, ustedes pueden empezar con tratamientos antidepresivos, ¿ya? Pero eso no es la primera opción, que no les quede la sensación que es para cualquier cistitis idiopática, sino que solamente para los casos crónicos recurrentes en que ustedes ya hicieron todo lo posible por hacer manejo ambiental, ¿ya? Los que se ocupan normalmente son la mitriptilina y son la clomipramina, que son antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Que son recaptadores de la serotonina principalmente y en menor grado de la noradrenalina y de la dopamina, ¿ya? Entonces tienen bastantes propiedades positivas, tanto en el tema del ánimo, como además de anticolinérgica, analgésica, ¿ya? Así que, pero no es, como les digo, no es la primera opción. No sacan nada con medicar a un paciente en que no están haciendo un manejo ambiental. Por eso el tratamiento es absolutamente multimodal, ¿ya? Y el fármaco es el último recurso cuando ya el paciente no responde a nada. ¿Qué hora es? Para hacer la 11. Un minuto, segundo. Ya. Por eso voy a llamar.